Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo tu noche? Terrorífica. Bueno, pues quiero que te vayas a dormir con una sensación todavía más fuerte, más intensa. Y es que te voy a contar unas historias en las cuales te podría pasar a ti que estás viendo este vídeo. Así que ya sabes, ponte tus auriculares y sumérgete en estas dos historias que seguro que te van a dejar pensando. Allá vamos. Bueno, esta historia se titula El susurro del bosque oscuro. Imagina que te encuentras en una noche sin luna, donde las estrellas parpadean tímidamente, apenas iluminando tu camino mientras te adentras en el bosque. Este no es un bosque cualquiera, sino uno cargado de leyendas y secretos susurrados al viento. Dicen que el bosque oscuro guarda más de lo que revela, sombras que deslizan entre los árboles y secretos que solo la noche conoce. ¿Has escuchado historias sobre este lugar? Cuentos narrados por los ancianos del pueblo que advierten a los curiosos que se mantengan alejados. Pero tú, solo tú, impulsado por una mezcla de escepticismo y un deseo insaciable de aventura, decides investigar por ti mismo. Ay, tú, ¿quién podría culparte? A veces la curiosidad nos lleva por caminos que preferiríamos no haber recorrido. Al adentrarte al bosque, el silencio parece cobrar vida, como si el mismo aire estuviera esperando algo. Los rugidos de las hojas bajo tus pies resuenan como un eco, eco, eco lejano, y el viento susurra palabras ininteligibles entre las ramas. Extrañadamente te sientes calmado, como si el bosque te abrazara en su oscuridad total. Sin embargo, no puedes ignorar la creciente sensación de que alguien o algo te observa. A medida que avanzas, descubres un viejo sendero, casi borrado por el tiempo y la naturaleza. Tus pasos te guían hasta una cabaña en ruinas, cubierta de piedra y musgo, como si la naturaleza intentara ocultar su existencia. La puerta, apenas colgando de una de sus bisagras, emite un chirrido lastimero cuando la empujas. Una vez dentro, el aire es denso, cargado de una historia olvidada. Las paredes están cubiertas de dibujos y símbolos que no reconoces para nada, pero sientes que cuentan una verdadera historia. Cada símbolo parece cobrar vida, pulsando por un ritmo que solo el corazón del bosque puede seguir. Un escalofrío recorre tu espalda, pero tu curiosidad es más fuerte que tu miedo. En el centro de la cabaña, una mesa vieja sostiene un libro polvoriento. Sus páginas amarillentas parecen a punto de desintegrarse al menor toque, pero no puedes resistirlo, y al abrirlo, una ráfaga de aire frío te envuelve y las páginas empiezan a pasar por sí solas, como si el libro quisiese contar su propia historia. Cada palabra susurrada en tu mente, una voz pero insistente que te habla de tiempos antiguos y pactos olvidados. La atmósfera cambia por completo. El bosque, que antes parecía un espectador silencioso,
comienza a susurrar más fuerte, sus voces uniendo un coro inquietante. Sientes que el suelo tiembla bajo tus pies y la cabaña, una vez silenciosa, ahora resuena con una energía palpitante. El susurro se vuelve un grito y entiendes que no estás solo. Una figura se materializa ante ti, una sombra formada por el mismo tejido de la noche. Sus ojos profundos hablan por sí solos, como si fuese el verdadero abismo. Te miran con una mezcla de curiosidad y desdén. La figura no habla, pero su presencia lo dice todo. Has despertado algo que dormía durante siglos, un guardián del bosque que no tolera intrusos. Y tú estás ahí molestando. La cabaña comienza a desmoronarse, como si el bosque reclamara lo que es suyo. Impulsado por un instinto de supervivencia, retrocedes lentamente, sin apartar la vista de la figura que se desvanece en la oscuridad. Al salir, el aire fresco te vuelve a abrazar y el susurro del bosque se desvanece en un mero murmullo. El amanecer está cerca y con él la promesa de la luz. Ahora, más sabio, te alejas del bosque, con el corazón latiendo, aún con la adrenalina del encuentro. Entiendes que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y dejarlos en ese lugar. Susurros solo por el viento y escuchados solo por aquellos que se atreven a escuchar. Y sí, el bosque oscuro vuelve a su silencio, guardando sus secretos una vez más, hasta que alguien nuevo, valiente o prudente, decida escuchar su llamado. Así que, ya sabes, no solo la curiosidad mató al gato. Tengo otra historia para ti y ya me dirás en comentarios cuál te ha parecido más aterradora, cuál has sentido que te ha llegado más a tu imaginación y a tu cuerpo. Esta se llama El eco de la locura. En el corazón de una ciudad que nunca duerme, entre el bullicio de las calles y el constante murmullo de voces, habitas tú. Tu vida parece tan normal como la de cualquier otra persona. Sin embargo, dentro de tu mente se libera una batalla que nadie puede ver, porque está aquí. Todos los días te enfrentas a tus propios demonios, esos que susurran en los rincones más oscuros de tu conciencia. Hace unos meses comenzaste a escuchar voces. Al principio eran suaves, como un eco distante, que apenas perturbaba tu día. Pero con el tiempo, esas voces se volvieron más insistentes, más sonoras, interrumpiendo tus pensamientos más simples y sembrando semillas de duda y miedo. Estás perdiendo la cabeza o hay algo más en el juego. Una noche, mientras te preparas para dormir, las voces comienzan a susurrar de nuevo. Esta vez no solo son murmullos sin sentido, parecen formar palabras, frases que se entrelazan en un siniestro poema de miedo y desesperación. Intentas ignorarlas, pero las palabras se aferran a tu mente como una enredadera, cada vez más fuerte, más invasiva. Ven a nosotros, dicen esas voces. Te revelaremos la verdad. Te remueves en la cama tratando de expulsar esos pensamientos, pero es en vano. El sueño te elude. La oscuridad de tu habitación parece cobrar vida, cada sombra transformándose en figuras que tú solo puedes ver. A la mañana siguiente, exhausto y aterrado, decides buscar ayuda a un psiquiatra, quien te asegura que todo es producto de tu mente, como siempre, que no hay más allá de lo que tus propios temores crean, pero no estás convencido. Siempre que hay algo más, una presencia te observa,
esperando el momento adecuado para revelarse. A medida que pasan los días, tu paranoia crece. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un extraño reflejo en el espejo, un susurro en el viento, la sensación de ser observado incluso en tu propia casa. Las voces no se detienen y comienzan a cuestionar la realidad que te rodea. Una noche, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad, decides seguir las instrucciones de las voces. Te guían a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que has evitado durante años debido a todo lo que se ha hablado sobre él. Al cruzar el umbral, el aire se vuelve más denso, más oscuro. Casi no puedes caminar y en la oscuridad parece envolverse a tu alrededor con un manto. Dentro del edificio el silencio es ensordecedor. Cada paso resuena como un tamborileo inquietante. Sientes que el tiempo se detiene, que estás atrapado en un lugar que existe fuera de la realidad. Las voces se intensifican, una cacofonía que te empuja a continuar. Finalmente llegas a una habitación al fondo del pasillo. La puerta está entreabierta y al entrar te encuentras un espejo enorme que cubre toda la pared. En tu reflejo no ves una persona asustada, sino una figura que te mira fijamente, con ojos que reflejan una sabiduría antigua y terrorífica. Es tu propio reflejo, pero distorsionado, como si el espejo muestra una versión de ti mismo que ha sido consumida por las sombras. El espejo empieza a vibrar y sientes que tu propia mente se fragmenta. Las voces se convierten en gritos y comprendes que aquello no es una alucinación, es una llamada de algo que habita en las profundidades de tu propia psique. Y en ese momento la realidad se quiebra y eres consumido por el abismo de la locura del cual ya no puedes escapar. El edificio te absorbe y con él todos tus gritos y todos tus miedos. Aquellos que pasan cerca a veces afirman escuchar un eco lejano, un susurro de alguien que ha desafiado los límites de su propia mente y se ha perdido en el proceso. Y así tú también te conviertes en una leyenda más, un recordatorio de que a veces los monstruos más aterradores son los que nos creamos nosotros mismos. Así que ahora vuélvete un poco loco, que me encantaría que eso sucediese, que hoy no pudieses dormir. Ya me cuentas cuando despiertes qué has soñado y espero que sea contándote o viviendo mejor estas historias que a lo mejor no eran sueños,